Hola, bienvenidos a Antes del Salto. En este vídeo vamos a analizar una de las mejores campañas que creo que han salido en este año, sinceramente. Y voy a intentar dar mi opinión desde el punto de vista creativo y sobre todo un poco general, ¿no? Basándome sobre todo en el spot principal. Esta es la campaña de Help de Santa Lucía Seguros junto a Oriol Villar. Esta campaña fue lanzada en febrero de 2026 y, como digo, creo que es una de las mejores que han sacado en los últimos meses. Primero os quiero dar unos datos de la campaña y luego vamos a proceder a su análisis. Respecto a los medios de soporte, es decir, todos aquellos medios donde hemos podido ver la campaña son televisión lineal, plataformas de streaming, vídeo online, redes, radio y sobre todo exterior y redes sociales. Como curiosidad y como dato de esta campaña, la verdad es que esto yo no lo sabía, pero leyéndolo me pareció bastante interesante. Gracias a la planificación de medios se lanzó de forma simultánea en todos los canales que había disponibles a las 9 de la noche del mismo día, gracias al canal de A3 Media y Publicidad. Junto a Holistic Cast crearon una propuesta en crossmedia que articulaba televisión, CTV, digital, redes sociales y radio en una única emisión que fue coordinada. Es decir, en todos los dispositivos a la vez a las 9 de la noche a partir de este anuncio. Aunque ese primer anuncio fue el anuncio completo, la verdad es que estos anuncios tan largos suelen tener varias versiones. Sobre todo su estreno, por ejemplo, ponen el anuncio completo, que puede durar unos cuantos minutos, pero luego, según pasa el tiempo, van recortándolo con versiones de 60 segundos, 45, 30, 20 e incluso 10. Esto pasa en muchas campañas, sobre todo de anuncios largos, no en todas, porque obviamente no en todas las campañas pues se tienen unos anuncios tan largos y unos spots tan largos como ha sido en este caso, en el que contaban una historia que veremos más adelante y por tanto era necesario más tiempo. Esto también conlleva a mayor tiempo de tramo de publicidad, más barras. Es decir, para poner un anuncio completo en televisión de 3 minutos, hay que soltar mucha pasta, sinceramente. Y por eso normalmente los anuncios tienden a ser más cortos. Ahora ya hablando de la campaña, os voy a dar también unos datos más sobre ella. Lo primero a decir es que es una campaña de Santa Lucía Seguros que se integra dentro de Una Vida Contigo, que es una estrategia de marca que llevan haciendo algunos años junto a Oriol Villar, la agencia de publicidad. El primer anuncio de esta estrategia, y que fue estrenado el año pasado, se titulaba Una Vida Contigo, al igual que la propia estrategia y la propia campaña general. En esta se contaba una historia de un hombre mayor que iba hacia atrás en el tiempo. Es decir, los primeros segundos de del spot se veía al hombre ya en la cama en sus últimos momentos de vida. Y posteriormente iba retrocediendo en el tiempo desde que era más mayor hasta que llega incluso a bebé. Y nos va contando momentos de su vida. Va contando momentos de su vida y el de Santa Lucía también está disponible. Por ejemplo, tiene una empresa, una familia. También cuenta una historia con sus compañeros de trabajo que nos dan a entender que son socios de la misma empresa. Es decir, el tema de amistad y de la familia, que ya, pues sobre todo son los temas como más cercanos y más sensibles que nos tocan a cada uno, pues ya están presentes en este anuncio. Y veremos también en el anuncio que vamos a analizar en este vídeo, que es Help. Una decisión que se ha mantenido tanto en este anterior anuncio como en el que vamos a ver ahora es la de versionar canciones famosas, con un sentido, obviamente, y no cualquier canción. Eso de Una Vida Contigo se hacía una versión de la canción Stand By Me, en este caso realizada por Travis Betts, una cantante madrileña. El nombre de la canción era Contigo, en vez de Stand By Me. Stand by me, so darling, darling, stand by me, oh, stand. Tú sigues ahí, entonces quédate aquí. La campaña ha sido creada junto a Oriol Villar, que es la agencia de publicidad, que ya lleva trabajando con Santa Lucía Seguro varios años y que, bueno, últimamente ha sido mucho más famosa debido a todos los premios y reconocimientos que se ha llevado por sus campañas más recientes. Por ejemplo, Movistar con Marusa, la campaña de Navidad también de Movistar o las distintas campañas del Banco Sabadell haciendo frente a la OPA del BBVA,
que han ganado, por ejemplo, el Premio de Creatividad Nacional de España. Entonces, es una marca que, la verdad, lleva muchos años, obviamente, y en el último año ha sido pues, uno de sus mejores años, podemos decir. La verdad es que si veis, muchas de estas campañas tienen bastantes puntos en común, por lo que podemos decir que son expertos, que son casi prácticamente expertos en un tema muy concreto, que es en el de crear spots más largos e historias. Es decir, en el de Marusa de Movistar nos cuenta un momento en la vida de Marusa, que está esperando a que sus hijos lleguen a casa conduciendo de noche después de haber pasado el día con los padres y con los abuelos y nietos. Y es también bastante emocional. En el segundo caso del Banco Sabadell ocurre algo similar. El Sabadell ha hecho varias campañas para hacer frente a la OPA a través de una estrategia de comunicación para hacer frente a la OPA. Ha tenido varios caminos como más racionales y más emocionales. Y en estos emocionales es donde más ha hecho su punto fuerte el propio Sabadell. Ha contado también por varias historias de personas que podemos decir que, bueno, nos venía diciendo, están muy bien contadas, muy bien creadas, todo bajo la dirección estratégica de Oriol Villar. Primero vamos a analizar el spot completo y luego veremos las distintas adaptaciones que se han hecho dentro de la web e incluso en formato exterior, para entender todo en su conjunto. Hablando del spot, la verdad es que es una historia bastante emotiva y os voy a hacer primero un pequeño resumen, que es una pequeña historia entre Manuel y Alfonso, en el que Alfonso llega a casa de Manuel porque le ha pasado algo, necesita la ayuda de su amigo y necesita quedarse en su casa y se muda con él. Entonces, entre los dos se van animando hasta que ocurre algo al final de la historia. Aquí os dejo el spot completo y luego lo comentamos. Alfonso. Bueno, ya sabes que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Gracias, hermanos, te agradezco. Cuando era joven, mucho más Venga, joven que hoy. levántate. ¿Y cuánto tiempo llevas con él? Porque yo es que me acabo de enterar ahora. No soy Este el te va a gustar. mismo Este hace libro me ha tiempo, salvado la vida a mí más de 3 veces. Por supuesto, me cuesta esto, Reírme, me cuesta. olvidé que me sentaba bien. Mira, prueba esta. Pero tú me ves con esta Necesito cosa. ayuda, algo Los bombones. mal. Cuando estás cerca de mí, vuelve la paz. La mesa, madre mía, siempre se está moviendo. Hombre, Manuel, ¿qué tal los análisis? He dado 1000 vueltas, puse mi Vamos, vida Manuel. al revés. Ahí donde vaya niebla, no consigo Manuel. ver. Miro al espejo. Dime por y dónde está. solo quiero Vas para arriba. Este, Pues, sí. Este sí, Por gracias. favor, ayúdame. Me doy cuenta. Si no voy a poder, necesito ayuda, algo a más. Espera un momento, Manuel. Cuando estás cerca de mí, vuelve la paz. Tú devuelves Sí, son los amigos y se preguntan uno al otro. Won't you please help me? Ahora que hemos visto el spot completo, vamos a empezar a comentarlo. Lo primero que vemos, sobre todo, lo primero que vemos cuando comienza el spot es la cafetera. Cómo está burbujeando y cómo nos está indicando que está listo el café. En este caso, podemos ver sobre todo que la historia, bueno, este es el elemento sobre el que voy a realizar mi análisis, ¿no? Cómo la historia va utilizando momentos que se van repitiendo a lo largo del tiempo y que esto ayuda a articular todo el discurso publicitario. En primer lugar, vemos cómo la cafetera empieza a burbujear en una casa, en una cocina normal, y empieza a burbujear.
indicándonos que ya está listo el café. Esta primera imagen de la casa, pues, se ve una casa un poquito más, bueno, con cosas por allí encima de la encimera y tal. Y entonces, cuando va a coger la cafetera, cuando vemos el brazo que va cogiendo la cafetera, es cuando aparece ya el título del spot, ¿no? Pone al Santa Lucía presenta Help. En este caso, bueno, vamos a ir haciendo un poquito de spoiler, ¿no? Porque como digo, es una historia narrada como en partes, como en bloques que se van repitiendo, pero con distintos cambios. Entonces vamos a ir viendo todos los bloques seguidos y todas las imágenes comparándolas unas con otras. Así voy a intentar hacer este análisis. El primero que vemos es la mano cogiendo la cafetera. En este caso, pues vemos, y creo que esto es importante, en analizar todas estas cosas, que es lo que lo hacen un anuncio pues tan chulo, ¿no? Y con cosas tan bien pensadas. Por ejemplo, que es que la mano, en este caso que es la mano que va a coger la cafetera, la vemos primero la mano de Manuel y luego la de Alfonso. Pero vemos en estos planos de este primer bloque, vamos a ver como sobre todo en la primera parte de la historia, que es cuando Alfonso llega y ocurre lo primero que va a pasar, este primer introducción, ¿no? A la propia historia, este primer bloque, como digo, es unos colores muy cálidos, sobre todo, y mucha luz natural, mucha luz de sol. Luego veremos que se van tornando estos colores mucho más fríos. Lo que quería decir es que lo primero que vemos son las manos con el reloj mirando y cogiendo el café. La cafetera, ¿no? Que nos indica. Luego también analizaremos la cafetera, por ejemplo, y elementos de este estilo. Primero vamos a ir un poco con el spot. Vemos como el brazo que va a cogerla. Vemos, por ejemplo, elementos como el reloj, ¿no? Estos elementos del reloj, yo creo que es bastante interesante. La mano que sale con la primera, el brazo que sale, es Manuel, con el reloj tonado. Luego, posteriormente, en el segundo bloque, la persona que coge la cafetera es ya Alfonso, con su propio reloj. Y la tercera que vemos es, mm, vuelve a ser Alfonso, pero con el reloj. Y en este caso no es su reloj, es el reloj de Manuel. Y aquí ya, bueno, pues, estamos viendo una evolución de la historia, ¿no? Y cómo Alfonso ha cogido ya algo de Manuel, pero por toda la historia que vamos a ver más adelante. Como digo, el momento de la cafetera es importante porque creo que tiene mucha importancia en cómo nos presentan, cómo nos introducen, ¿no? El spot comienza con esta cafetera y la mano, ¿no? Que va a cogerla. La segunda parte es otra vez la cafetera y la mano. Y la tercera parte otra vez la cafetera y la mano. Aunque sea el mismo movimiento, como el mismo plano y tal, pero cada uno nos quiere decir algo y nos va a introducir algo que va a pasar en la historia. En este primer caso, en el que son los primeros segundos del anuncio, se nos introduce que Alfonso va a llegar a la casa. En el segundo caso, el segundo bloque, perdón, se nos introduce que es Alfonso el que está haciendo el desayuno y en este caso se nos introduce a Manuel como el que va a llegar con los resultados malos. Aquí ya el tono, vamos viendo unos tonos más azules, más fríos, ¿no? En el ambiente. Y ya en el tercer caso, en la tercera imagen, este tercer bloque, ¿no? De historia, es ya el brazo de Manuel, pero ya no tan desnudo también, excepto, ¿no? O sea, al principio estaba como más, se veía el brazo como más desnudo, me refiero porque llevaban camisetas o mangas remangadas o polos cortos, camisetas cortas, ¿no? Esta ya se ve pues, un tono mucho más frío, todo en general es más frío en la escena, todo está recogido y se ve el brazo cogiendo la cafetera, pero en este caso con un traje de chaqueta negro de entierro y con la camisa blanca, ¿no? Se sobresale un poco la camisa blanca, que es el brazo de Alfonso que va a coger la cafetera recién hecha. Y como digo, tiene el reloj de Manuel. Lo que nos va a introducir ya es el final de la historia en este caso. Bueno, en la siguiente escena ya se nos introduce algo que también creo que va a tener su significado más adelante, ¿no? Que es la mesa. La mesa que cojea, básicamente. Y vemos como Manuel pues, ya está quejándose de la mesa, que la mesa cojea. En este caso.
En en el segundo bloque, dentro de los dos, comparando las dos escenas, nos encontramos que lo que he comentado antes, la cafetera nos introduce un problema, ¿no? Por así decirlo. No que nos introduzca un problema, sino que nos va a introducir a la siguiente escena, que es donde ocurre el problema que hay que solucionar en este caso. La primera parte de la historia es Alfonso que llega y necesita ayuda porque se ha ido de su casa y va a mudarse. Y en el segundo bloque es Manuel el que llega y va, pero que es cuando le dan los resultados, de su análisis médico y que veremos cuáles son esos resultados. Pero ya os digo que no van a ser buenos, porque como he dicho, nos está introduciendo un problema y en este caso el problema pues es malo. En esta tercera comparación entre los planos, vemos como en la primera parte de la historia, sobre todo se enfoca un plano desde la espalda de Alfonso, que se ve como Manuel le va a abrazar y le da la bienvenida a su casa, ¿no? Y vemos pues todo lo que lleva Alfonso, ¿no? Como lleva toda su vida em, a casa de Manuel, a casa de su amigo. Esto también nos quiere indicar pues muchas cosas, ¿no? Cómo ha tenido que mudarse, cómo ha tenido lo que significa, ¿no? Para él que Manuel lo haya acogido en su casa, es decir, con todas sus cosas, necesitaba un lugar donde quedarse y ha sido su amigo Manuel el que lo ha recibido. Luego tenemos en la siguiente comparación, tenemos la imagen en la segunda parte de la historia, ¿no? Que es Alfonso el que va a abrazar a Manuel en este caso. Y es curioso porque, bueno, vemos un plano de toda la cocina, por así decirlo, un plano desde la cámara puesta desde el salón, ¿no? Por así decirlo, en el que se ve toda la cocina. Y como vemos también, pues estos tonos azules en comparación con los tonos más claritos y más, no, no muy llamativos, pero sí más neutros, ¿no? Por así decirlo, que estos colores, pues mucho más azules de esta escena. Como digo, es curioso porque se ve toda la cocina y sin embargo, algo que en la primera imagen veíamos como se nos veía, nos mostraban a Manuel abrazando a Alfonso muy infusivamente, en esta segunda imagen ya no se nos muestra eso, se nos muestra la cocina y estos dos personajes en una esquina en la que Manuel prácticamente no se ve. Se ve a Alfonso de espalda y un poco de la cabeza de Manuel, pero principalmente el protagonista en la cocina, ¿no? Queda más relegado en un segundo plano. Un poco, yo creo también dándole esa importancia emocional, ¿no? Pero desde otro punto de vista, no ya tanto de esa cercanía, sino más ese, podemos decir, yo lo analizo como un momento de recogimiento, ¿no? De estar los dos como un momento más íntimo, ¿no? En este se nos mostraban a los dos personajes abrazándose muy fuerte y muy alegre. Era un momento que, que hay que compartir, ¿no? De que no es una situación buena, pero vas a salir de esa porque tu amigo te ayuda y te acoge a su casa. Sin embargo, en este momento no van a entender unos análisis malos del médico por un momento de recogimiento, un momento más de dejar a estas dos personas solas, ¿no? Como en ese momento de dolor, por así decirlo. Entonces se nos muestra el plano de la cocina y ellos dos en una esquinita. En un lateral, mejor dicho, ¿no? En una lateral en esquina, por así decirlo, mucho más solemne, ¿no? En este sentido no tan efusivo. En el siguiente bloque de comparación vemos como, bueno, son dos partes que aquí, si vas elemento por elemento, te puedes dar clara la diferencia, ¿no? Que quiero hacer también con este spot y todos estos elementos son los que hacen que sea un spot tan chulo de analizar y tan emotivo y tan eficaz. En este caso vemos como es ya, por ejemplo, la mañana siguiente, por ejemplo, donde llega uno de los personajes y despierta al otro. En la primera imagen es Manuel el que llega para despertar a Alfonso, que es el que acaba de llegar y eso, que es la misma escena y los mismos gestos, en el sentido de que llega y le dice, venga, vamos a levantar, no sé qué, y le abre la persiana, es un color más cálido, es la habitación también más cálida, en el que están
el que está durmiendo Alfonso, ¿no? Una habitación, como vemos, con la pared roja, los muebles más de madera y algunas cajas, pero también como de colores más vivos. Incluso las persianas, las cortinas, el store, todo es de colores mucho más vivos que la segunda parte de la imagen. Este segundo bloque de comparación, en esta segunda parte de la historia, es una imagen, es una habitación azul, las ventanas son las mismas ventanas, ¿sabes? Del mismo material, pero se viste mucho más de hierro, mucho más frío, ¿sabes? Y, y la pared de la habitación, por ejemplo, se ve azul. O sea, es azul, básicamente. Y únicamente un cuadro, se ve todo mucho más vacío y tal. Y la cortina, por ejemplo, la cortina, en este caso, y el lector, es verde. Es decir, un color más frío que, por ejemplo, amarillo o naranja, ¿no? Naranja sobre todo, con esos toquecitos más oscuros de la primera imagen. Se me ha olvidado comentar, en la escena anterior vemos como Manuel, que no es comparación, es simplemente la escena, ¿no? Vemos como Alfonso, perdón, cuando llega y le dice a Manuel, tú siéntate como en casa, ¿no? Esta es tu hogar ahora, no sé qué. Pues vemos como es Alfonso ahora el que dice lo de la mesa, ¿no? O sea, bueno, no lo dice, pero cogía la mesa y se queda mirándola, ¿no? Directamente. Esta es una imagen que yo creo que vamos a hacer una comparación más tarde con la mesa. Sí. Una de las últimas comparaciones es esta, ¿no? Esta imagen. Y bueno, quería mencionarla. Y también mencionaremos la imagen y la comparación del pasillo, ¿no? Que sale ahora, justo antes. Bueno, luego también tenemos una comparación un poco de las imágenes de los dos despertándose. Aquí no quiero comentar mucho, simplemente, bueno, pues la comparación de Alfonso y Manuel, como os digo, cada uno en sus habitaciones respectivamente. Luego sí, aquí me quiero detener un poquito más, que es porque también nos enteremos de parte de la historia. Sale Alfonso todavía en la habitación, antes de llegar a la siguiente comparación, sale Alfonso en la habitación y nos explica un poco de por qué está ahí, ¿no? Y por qué está hablando por teléfono. Y esto es algo que yo no me enteré mucho por, no sé, no caí o justo no leí esta pequeña conversación. Justo no presté como más atención a esta conversación hasta más tarde, en la que está hablando por teléfono y dice, ¿y cuánto llevas con él, no? O sea, tiene una conversación con la que entendemos que era su pareja, como que la ha engañado. Porque creo recordar que dice, ¿cuánto tiempo llevas con él? Yo no sabía nada. O sea, que da a entender que lleva unos meses de poniéndole los cuernos, ¿no? Básicamente la pareja a Alfonso. Y un poco nos damos cuenta de por qué está ahí. Porque es que lo ha dejado de su anterior matrimonio o con su anterior pareja, ¿no? Pasamos a la escena que sí podemos más o menos comparar, aunque no es exactamente la misma, pero en una situación parecida. La que está Alfonso llorando en el baño. Y Manuel le llama preocupado, le dice, Alfonso, Alfonso, ¿estás bien? No sé qué. Alfonso ve cómo se seca un poco las lágrimas y, y va, no, dice, ya estoy bien, estoy bien, no sé qué. Vale, pues. La siguiente escena con la que le queremos comparar es esta, en la que es Alfonso, en el que está en el pasillo y, como no, como medio escucha a Manuel que está en el baño, entendemos que también viene llorando y le llama preocupando, ¿no? Porque él ha estado en esa situación, yo lo analizo así, ¿no? Como él ha estado en esa situación, también, no en la misma, pero sí, como llorando en el baño, ¿no? Pues él entiende que se preocupa por él, ¿no? De que lo viera que esté llorando y también se preocupa llamándole a la puerta como él hizo preocupándose por él en sus días. La siguiente escena para analizar es, bueno, cuando está en el salón y le quiere dar, está en el salón y le quiere dar el libro, ¿no? De la estantería. Vemos como Manuel se sube a la estantería de todos sus libros y sus cosas y le dice, este libro me ha salvado a mí la vida más de 3 veces y le da un libro específico, ¿no? En comparación con la otra escena en la que Manuel, en este caso no sabemos qué libro le da, pero en la siguiente escena de comparación
Manuel en que le dice a Alfonso dónde está el libro que quiere leer, ¿no? Exactamente. Mm, mm, Yo creo que no es el mismo, yo creo que no es el mismo que le da el Manuel a Alfonso en la primera escena por el que tiene que buscar a Alfonso. Porque él le dice, ¿no? Como que nos da a entender que no, o yo por lo menos veo sí, Alfonso no sabe qué libro está buscando, entonces no sabe cuál es. En este caso es un libro más específico y en el primer caso no se nos menciona, ¿no? ¿Qué libro es? Aunque dice, con este libro me ha salvado en mí la vida más de 3 veces. En esta frase también podemos analizar cosas, ¿no? Por ejemplo, como ¿por qué 3 veces? ¿En qué le ha pasado anteriormente, no? A lo mejor los diagnósticos que tenía em, ya eran diagnósticos de una enfermedad que había pasado anteriormente. Puede ser, ¿no? Y a lo mejor leer un libro específico le ha ayudado con esa enfermedad que luego posteriormente vuelve, ¿no? Y recae en esa enfermedad. No lo sé, la verdad que hay muchas cosas de estas que creo que no he entendido o creo que no se mencionan, si no os lo hubiera traído, ¿no? La respuesta que creo que es. Pero en este caso no sé cuál es. La segunda imagen, en la segunda secuencia, sí es verdad que el libro sí conocemos cuál es el de Ida y Vuelta, que es curioso porque este libro ahora haremos más adelante, pero no es un libro que exista. En la realidad, muchas personas lo han buscado, ya que se menciona en este anuncio, pero no es un libro que exista ni el escritor. Y hablaremos de él más adelante. Como digo, la secuencia entre las dos, pues lo que cambia básicamente, sobre todo, es el tono, ¿no? En la primera es mucho más cálido y en esta segunda es mucho más frío. Luego pasamos a la siguiente comparación, y es la escena del ejercicio, ¿no? Hay alguna imagen, hay algunas secuencias que creo que no están ordenadas en el mismo trazo de cafetera, problema, sobre lo de cafetera, problema y al final veremos amigos. Si están más o menos ordenadas, pero las que hay en el medio hay algunas que pueden no estarlo especialmente. No seguir la misma secuencia el mismo orden, ¿no? Por así decirlo. Y creo que esta escena del ejercicio, por ejemplo, aparece antes en la segunda. En el segundo bloque de historia y en el primero aparece más después, más tarde. Pero bueno, da igual. El caso es que bueno, vemos como Manuel tiene como unas pequeñas pesas en casa para ejercitarse y eso. Sigo apoyando mi teoría de que algo le ha pasado a Manuel esas 3 veces que dicen que las han dado la vida y han evitado ejercitarse en casa. O puede que las tenga porque le gusta hacer ejercicio en casa y ya está, ¿no? Pero puede ser que las hayan quitado por algo anteriormente. Y en este caso es Alfonso que se ve de espalda y vemos a Manuel como le ayuda a hacer ejercicio bien y a que lo haga y que, bueno, pues se mueva y haga el ejercicio, básicamente. Sin embargo, en la imagen de comparación y comparándolo con la siguiente escena, es en este caso es Alfonso el que le está diciendo cosas a Manuel para que le ayuden a básicamente hacer las cosas, ¿no? Y a hacer los ejercicios, hacer la rutina. Más o menos están haciendo los mismos, ¿no? Con estiramientos y tal. Bueno, en este caso no se ven las pesas, y como si se ve en el primer caso, en la primera imagen, pero nos da a entender como más o menos los mismos ejercicios. Y en este caso, Alfonso, el que tiene más energía, ¿no? En la primera imagen, la primera secuencia del primer bloque, es Manuel el que tiene la energía y estamos demandando a Alfonso, pero luego es Alfonso el que tiene la energía y motiva a Manuel. La siguiente secuencia de comparación es cuando les corta el pelo. Manuel le corta el pelo a Alfonso, que está como un poquito caído, y vemos como una mirada de confianza, ¿no? Primero es Manuel, vemos como Manuel el de mirar a Alfonso, pero usted está mirando al suelo, y luego se intercambia. Manuel empieza a mirar bueno, lo que está haciendo, a cortarle el pelo a Alfonso, y es Alfonso el que alza la mirada. Bueno, no alza, está así. No alza exactamente la mirada, sino que está mirando al suelo y como que mira a través, ¿no? Por el rabillo de un ojo, por así decirlo, al espejo a Manuel. Y es el que está cortando el pelo y está un poco serio, más serio Alfonso que Manuel en este caso. Y si hacemos la comparación, vemos como en este caso es Alfonso el que le corta el pelo a Manuel
Pero bueno, ya no le corta el pelo para que se vea más guapo, ¿no? Por así decirlo. Y para ser más cuidado, sino que le rapa directamente, dando a entender po, que la enfermedad que tiene es un cáncer o que está tratándose con quimioterapia o con algún tratamiento que va a hacer que se caiga el pelo, ¿no? Bueno, lo que digo, aquí las escenas sobre todo, si te fijas un poco más en los objetos, no hay tanta diferencia, vemos más o menos lo mismo, pero sí es verdad que se ve sobre todo en el tipo de luz que se usa y en las ropas como todo mucho más oscuro, mucho más frío, por así decirlo. En los objetos sí podemos decir que hay algún cambio, que en el caso que aparece una espuma a afeitar, que en este caso por lo que le habrá rapado la cabeza. Y en las expresiones de los personajes, pues bueno, Alfonso Manuel está un poco más serio y tal, y Alfonso yo creo que es que se le ve más triste, ¿no? En este caso que a Manuel se le ve como... A mí me da la sensación que hace como... se toca como como si fuera a llorar, ¿no? O está a punto, ¿sabes? Por ver a su amigo en ese aspecto. Luego seguimos con la siguiente escena de comparación. En este caso es en la ropa, ¿no? Em, por ejemplo, vemos como Manuel le deja, por lo que da a entender, ropa suya, se la deja prestada a Alfonso, ¿no? Y aunque no pegue nada con él, por ejemplo, porque le da una camisa así como más hawaiana y tal, le da esta camisa y está como mucho más contento, mucho más alegre. Toma, pruébate esto, a ver qué tal te queda, a ver qué tal guay. Y vemos pues mucho más feliz. En la escena, en este caso, del segundo bloque de la historia de comparación, pues es una escena pues, mucho más fría y donde está solo Alfonso, pues poniéndose ropa y tal, vistiéndose, no probándose en este caso, yo creo, pero es un poco diferente porque yo creo que ya no necesita a Manuel, o Manuel ya no está, entonces es el que se pone solo la ropa y podemos decir que, bueno, se la pone y se queda mirándose así. Yo creo también dando un poco a entender que, o que ya no necesita a Manuel, que puede ser, o que, o que siguen editándolo porque la corra, porque se ha puesto lo primero que empieza, o sea, mira, hombre, no me queda mal, me voy. Ya estoy vestido, ¿sabes? Eso también puede ser. Yo creo que puede ser un poco estas dos lecturas, ¿no? Y luego ya entramos en la escena del coche. La verdad que esta escena del coche no logro entenderla mucho en el sentido de que aparecen los dos en el coche. Vemos primero a Manuel y después a Alfonso, por ejemplo, en la primera escena de comparación. Vemos a Manuel que dice los bombones, no sé qué, que no se nos olvida. Y lo coge y se los da en este caso, a Alfonso. Que se le queda un poco mirando. No sé qué nos quiere decir mucho con esto, porque en la siguiente escena que veremos, los bombones se lo están comiendo ellos. No sé si es que han ido a comprárselo y él se preocupa. Lo que nos quiere decir eh, Oriol o Santa Lucía en esto es que Manuel está preocupándose por él y le tiene que recordar lo de los bombones, por ejemplo. O también podemos inventar teorías, ¿no? Al ser esto un poquito más abierto, también puede ser, por ejemplo, que él vaya a una cita, ¿no? A lo mejor Manuel, o sea, Alfonso, perdón, vaya a una cita y haya comprado unos bombones para comérselos con esa cita. O, por ejemplo, vaya a intentar arreglar las cosas con su anterior pareja y lleve esos bombones, ¿no? El siguiente bloque de comparación veremos cómo, y la siguiente escena del spot publicitario, podemos ver cómo se lo están comiendo juntos. Es decir, si fue una cita, salió mal la cita y luego se lo están comiendo juntos. Si volvió a reencontrarse con su pareja, pues también salió mal, ¿no? Supongo, porque sí, se lo están comiendo juntos. No sé, y ahí puede ser más abierta a interpretación, yo creo. Y decidme vosotros qué opináis. Pero bueno, en la escena de comparación, en este caso, veremos que en el bloque 2 de la historia es Alfonso el que está conduciendo y ya no sé, uno le dice, eh, Manuel, espérate un momento, y saca un paraguas y va a recogerle, ¿no? En este caso, vemos como está Manuel pues, bastante más alicaído, en este caso. Aunque Alfonso tampoco que se vea muy alegre, ¿no? Se queda como mucho más serio cuando le dice uno de los bombones.
Pero bueno, en esta segunda escena él coge el paraguas y cuando enfocan a Manuel vemos como Alfonso pasa por fuera, está lloviendo y va con el paraguas a recoger a Manuel. Como decía, en la siguiente escena de comparación vemos como es Alfonso el que está comiéndose los bombones con Manuel en la terraza y se les ve pues sonriente, disfrutando del momento, escuchando música, comiendo bombones allí en la terraza, sentado al sol, no sé, bastante cómodo en este aspecto, ¿no? No sé yo lo que os decía, no sé si pasó algo con los bombones que no me he enterado o qué, pero ahora están, bueno, compartiéndose un momento juntos. Y un día pues bastante soleado. Luego vemos la siguiente escena de comparación, ¿no? Que es los dos escuchando música, empezando con poner los cascos. Es todo mucho más torpe, no están tan felices, están como mucho más serios los dos. Manuel también se le ve como más alicaíno, mucho más... Bueno, tiene pinta también de ser de invierno, ¿no? Por ejemplo, esta escena. Y porque están los dos con ropa de abrigo y está intentando se ponen casco, ¿no? No hay a lo mejor como tanta compenetración, ¿no? Como había en la primera escena, no había estado los dos comiendo bombones felices y escuchando música con los cascos puestos. Aquí se les ve como mucho más torpe e intentando poner un casco y eso. Una escena bastante comparativa y creo que quieren decir cosas bastante distintas. En la siguiente escena de comparación vemos como Manuel y Alfonso están en casa, pero por la noche compartiendo una comida, bueno, una cena, bueno, la serie la postcena, ¿no? Estaban ya pues bebiendo y jugando a cartas y eso, y están hablando entre todos y bastante felices. Y están, por ejemplo, pues tomando pipas y lo que se ve como unos cubatas en la mesa, pues disfrutando el momento con sus amigos, ¿no? Y aquí es donde se nos vuelve a recordar lo de la mesa, ¿no? Está todo el rato, Carlos se ve que se mueve la mesa y Alfonso pues se le ve mucho más feliz, ha ganado esa partida en cartas, se le ve mucho más feliz y tal, y mirando mucho a Manuel, ¿no? Y luego aquí es donde se corta el bloque de historia. Luego en la otra escena de comparación vemos como Alfonso em, están también, bueno, con su cena de amigos, los tonos fríos, como siempre, mucho más azules, y están los mismos amigos, pero vemos a Manuel pues en ropa como de pijama, ya está como ropa muy cómoda, ¿no? Por así decirlo. No está tan arreglado como se veíamos en la primera imagen, a lo mejor para recibir incluso a sus propios amigos, ya no tienen tantas ganas de arreglarse un poco más. Y en este caso están, pues, yo no diría que tanto de noche como unas cartas, sino que están más de tarde. Se le ve como con unos cafés y unos pasteles en la mesa. O sea que puede ser una quedada más de tarde, a lo mejor que de noche. A lo mejor, bueno, dándonos a entender, aquí ya puedo sacar las conclusiones que queramos cada uno, pero puede ser, por ejemplo, que al estar en una enfermedad y tal se acuesta temprano, entonces ya no quedan de noche, sino que quedan de tarde, porque es cuando a lo mejor un poquito más de energía tiene, que no de noche es Manuel, ¿no? En este caso, pues, de la enfermedad. Y parece que Alfonso va a contar un chiste y se empieza a reír y no sé qué. Y vemos como un detalle que me ha hecho gracia es que vemos como la mujer que está entre Alfonso y Manuel es una señora que se queda mirando como Alfonso y cuando se empieza a reír y tal y señala a Manuel, va a contar algo de un chiste o algo de dos amigos, se empieza a reír, mira a Manuel, no sé qué, y se queda con la mujer con una cara un poco triste. No sé si es que va a contar algo y luego le ha hecho gracia o la situación o algo, pero me ha parecido un detalle que no sé por qué es, básicamente. No tengo teorías aquí, no sé, pero tiene como una cara más triste que está mirando a Alfonso, luego una cara más triste, casi a punto de llorar, diría yo. Y aquí es donde ya sí se acaba este bloque, ¿no? Esta primera bloque de la historia y este segundo bloque de la historia, y pasamos al pasillo. En este caso, el pasillo en la primera imagen de comparación, pues un pasillo mucho más de día, como dando a renacer, ¿no? Em, Dándonos a entender que de esta primera parte de la historia a la segunda es como, oh, va a pasar algo mucho más
van a hacer un nuevo día, ¿no? Que es cuando luego se nos presenta a Manuel, o sea, Alfonso despertándose y a Manuel entrando en su habitación para subir las cortinas. En esta segunda parte, sin embargo, este segundo pasillo, esta secuencia de pasillo, pues vemos las luces pues apagándose. Esto ya nos quiere decir algo y nos da a entender un mensaje pues mucho más triste. Si nos podemos analizarlo, ¿no? O sea, vemos un pasillo con las luces que van apagándose, suele ser malas noticias. Que el pasillo llega incluso hasta la oscuridad total. Donde volvemos a la escena, otra vez de la jarra que te hacía, pero mucho más fría, con todo ya recogido y toda la mesa sin nada, y vemos la mano, el brazo de Alfonso, ¿no? Yendo a coger el café recién hecho con el reloj de Manuel, que ya no quiere decir algo. Y es aquí donde se ve, pues, vestido en traje negro, con corbata y eso. Bueno, donde tiene que, pues, Manuel no pasó la enfermedad, en este caso. Y se ha quedado, pues, Alfonso solo. Está llorando y es cuando, pues, se empieza a mover y a temblarse la mesa. Que esta escena podemos compararla con las primeras secuencias, ¿no? Del propio anuncio. Estas las primeras secuencias del propio anuncio, que cuando em, se abre el anuncio y Manuel dice, baja, se tambalea la mesa. Y en este caso es Alfonso el que dice, se tambalea, pero no se tambalea. Aquí se da cuenta que la mesa en sí no se tambalea y cuando va a mirar las patas de la mesa se da cuenta de que está el libro, ¿no? Que de vuelta que le dio a Manuel. Está haciendo tope debajo de la mesa y está alzando la mesa, por lo que ya no se mueve, gracias a este libro justo. Y aquí ya cuando se llegamos al final del spot, ¿no? Donde aparece Alfonso por solo medio riéndose con nostalgia un poco, sonriendo con un poco de nostalgia y recordando esos momentos, ¿no? Con Manuel, que le hacías al libro, pues al dado que la mesa se estabilice. También que de entender, ¿no? Que ha ayudado Manuel a estabilizar la vida de Alfonso un poco, a pesar de esta triste noticia final, pero le ha ayudado a estabilizar su vida cuando más lo necesitaba, ¿no? Y es aquí donde, bueno, aparecen ya los mensajes de campaña, que es no hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Y el spot ya termina con una foto de los dos juntos cuando eran jóvenes, ¿no? Que Alfonso llega, deja en los encimeros de la cocina y aparece Santa Lucía, un amigo contigo. También quería hablar de este clip que apareció el otro día en televisión, que yo no lo había visto, la verdad. Y que es una escena en la que está Alfonso y Manuel cocinando. Bueno, en este caso es Alfonso el que está cocinando y le aparece una llama muy grande, ¿no? Y casi le quema y tienen que usar la chaqueta para tapar el fuego. Y es Manuel el que le dice, pero no sé mi chaqueta, no sé qué. Y ya se la ha quemado, ¿no? Porque le ha usado para tapar el fuego, todo le ha echado y ya se lo ha quemado. Y Santa Lucía, bueno, es un pertenece también, pero nos presentan un conjuro de barcos de cuento. El clip más que añade pues cosas que le han pasado a la historia entre Alfonso y Manuel. Help, necesito a alguien, help. Ahora que hemos analizado este spot a nivel visual, también quería analizarlo a nivel sonoro. En el primer spot de la campaña, que era Una vida contigo, la canción era Contigo de Stand By Me, versión a Portal Verse. En este caso es Help de los Beatles, que es que es la canción y con un título que también da el nombre al propio spot, ¿no? De Help, ya que es ayuda. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Necesito ayuda, algo va mal. Cuando estás cerca de mí, vuelve la paz. Es una famosa canción de los Beatles que en este caso versiona Lia Cal, una chica barcelonesa de 28 años que ha sido más conocida actualmente por sus colaboraciones y por sus canciones. La verdad que hace una versión de Help en español pues bastante bonita, mucho más diferente de lo que es la versión original de los Beatles.
Al igual que Travis versiona Stand By Me. Bueno, Stand By Me en este caso sigue mucho el ritmo de Contigo. La versión y la original siguen bastante el ritmo. En este caso, Lia Kali versiona Help de una manera mucho más, no más plana, sino mucho más suave, mucho más lírica. Y respecto a la versión original, sobre todo la canción mantiene estructuras, frases y palabras pop bastante parecidas, sobre todo de Help. Otro dato de Lea Gali es que es nacida en Barcelona en 1997 y su música sobre todo mezcla estilos de soul, reggae y rap, aunque a veces hace un poco de reggaetón también. A nivel musical, la letra de la canción, bueno, la tenéis aquí en pantalla, es esta y la verdad que es bastante parecida a la versión original en español. O sea, es bastante parecida a la versión original en el sentido que es casi una traducción, ¿no? Yo diría, aunque hay cosas cambiadas y eso. Pero va un poco sobre todo de eso, ¿no? De la ayuda, ¿no? De cuando era joven, mucho más joven que hoy, nunca pedía a nadie, no lo necesiten. Es un poco algo que podría decir Alfonso, ¿no? Justo antes de llegar a casa de Manuel. No soy la misma, hace tiempo perdí la fe. Traté de abrirme y me olvidé que me sentaba bien, que me sentaba bien. Necesito ayuda, vuelva mal, cuando estás cerca de mí vuelve la paz. Tú devuelves cada cosa en su lugar, podrías por favor ayudarme. En este caso, pues, bueno, es un poco la amistad y él está cerca de mí, cuando está cerca de mí vuelve la paz. En la historia puede ser Manuel y Alfonso, pero bueno, es extrapolable a cualquier cosa, puede ser tú y tu pareja, tú y tu padre, tú y tu madre, eh, tú y tu hermano, o tú y tu mejor amigo, como en este caso del spot, bueno, un poco el todo, o también tú y Santa Lucía. Cuando está cerca de mí, vuelve la paz. Aquí es Santa Lucía lo que se personaliza. La letra sigue le doy mis vueltas, pues en mi vida al revés. Allí donde vaya hay niebla, no consigo ver. Miro al espejo y solo quiero correr. Por favor, ayúdame. Sin ti no voy a poder. Bueno, está hablando de que le está costando mucho, que necesita ayuda, ¿no? Y luego vuelve, necesita ayuda a mi mamá. Cuando está cerca de mí, vuelve la paz. Me parece una versión bastante chula de la canción y una elección bastante bien elegida, ¿no? Para este caso. Y que le da este sentido a la canción. Le da bastante sentido a la canción y en este caso también, pues, le da también sentido un poco al spot y articula el spot. Respecto a lo de los Beatles, que era bastante más guitarra, más rock pop, ¿no? Por así decirlo. En este caso es mucho más. No sé exactamente qué género es, pero podríamos decir que un poco como bolero, ¿no? Mucho más. Un ritmo así bastante más calmado, bastante más suave. Y hay parte de ella mucho más líricas a medio capela, por así decirlo. Help, necesito a alguien, help. Quería realizar elementos, elementos no aleatorios, sino elementos como más sueltos del sport, ¿no? Por ejemplo, que es el café. Una de las conclusiones que podemos decir, ¿no? Es que hacer café puede ser visto como un símbolo bastante potente en el sentido de que hacer café significa que algo va a pasar. O sea, no que va a pasar, sino que a lo mejor no haces café para tú solo, ¿no? El hecho de hacer café puede ser para ti mismo, pero puede ser también, por ejemplo, que voy a hacer café, ¿quieres? ¿Sabes? Puede ser una invitación como a otra persona que está cerca o al que se lo quiero ofrecer, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, cuando que llega su amigo a casa, Alfonso llega a casa y hace café. Aunque finalmente el café lo hace para él solo, ¿no? Que al final cuando ya no está Manuel y no hace café para oso. Hacer café, bueno, es una tradición de hogar, ¿no? Podemos decir, es una tradición de despertarte por la mañana y hacer café, es como estás en casa, ¿no? Tomarte un café sentado en tu silla sentado en tu cocina mientras desayuno o lo que sea, puede ser un símbolo, ¿no? De paz, de tranquilidad. Y también puede ser tomar café con otra persona, ser para hablar y reconectar con otra persona. Es decir, puede tener distintos significados, ¿no? Esto de hacer café
y de sentarte a tomarte un café con alguien. También nunca he utilizado una de estas cafeteras, entonces estuve investigando y vi que esta cafetera estilo Italia o Moka no debería sonar siempre de manera intensa, sino que el sonido característico de este borboteo que suena siempre al principio de los bloques, ¿no? Del café, es que el proceso ha terminado y el momento para retirarse del fuego y evitar que el café se queme. Es decir, pues en el momento de, como decía, no introduce algo que va a pasar. Entonces, pues, el café ha terminado y va a pasar algo. Ahora, si hablamos del tema del libro, me parece interesante porque han escogido un libro que no existe. Es decir, también esto quiere decir cosas. Si hubieran escogido un libro existente, creo que a lo mejor podría haber dado otro significado, ¿no? Y haber hecho que significase algo. Ok, por ejemplo, si es un libro que la gente ya conoce, a lo mejor eh, la gente presupone un significado de ese libro y porque lo incluyen en este spot. Al utilizar un libro que no existe en la realidad, como digo, que se llama Y de vuelta, además un libro con un título que ayuda también al spot, ¿no? Como quiere organizarse y a las cosas que nos quiere contar. Pero al utilizar un libro que nadie conoce, ¿no? Porque como no existe, nadie conoce, nadie puede tener un prejuicio de ese libro o sobre el libro que le ayudar a significar algo, sino que todo lo que pensamos del libro nos lo están introduciendo desde Santa Lucía y desde Oliver Villar en este caso, ¿no? Pero no lo están introduciendo ellos, no hay pensamientos aquí de otras cosas que ya tengamos nosotros. Que yo creo que esto es bastante interesante, ¿no? Como digo, eh, a veces que han pensado que no queremos, puede ser, no, esto es una teoría que tengo, obviamente. Si hubieran cogido otro libro, como digo, ya podrías haber llegado con un prejuicio de, por este libro lo han cogido por esto, por esto. Pero sin embargo, aquí todo lo que sabemos del libro, como digo, no lo sabemos porque nos lo enseñan ellos. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el autor? Em, Sabemos del libro, en realidad no sabemos casi nada porque no nos cuentan nada de él. Simplemente vemos portada y contraportada, no vemos nada del contenido del libro. Y tampoco que sea muy necesario, ¿no? No solo hablar del contenido del libro, sino que es algo que le ha ayudado a Alfonso, le gusta Alfonso, perdón, a Manuel, le gusta a Manuel el libro y lo necesita, ¿no? Y lo quiere leer. En este caso, pues es el libro luego al final el que también sirve de apoyo, ¿no? Un libro que le gusta a Manuel y que le gusta leerlo, pues ha ayudado a Alfonso a estabilizar un poco. Que las metáforas que yo también os decía antes, ¿no? De que a pesar de que Manuel ya no está entre nosotros y es una mala noticia para Alfonso, sí ha hecho que Alfonso sí, se da a entender como que es una, ¿cómo digo? Una metáfora de que la vida de Alfonso ahora se ha estabilizado. Al igual que la de Manuel no estaba estable, al igual que la de Manuel o la de Alfonso, porque a los dos le tiembla la mesa, al comienzo del spot, cuando Manuel se sienta, dice, joder, esta mesa que tiembla. Y cuando va para Alfonso, que llega a su casa y se sienta con él para hablar con él al principio, también dice, pues mira cómo tiembla esto. No lo dice, pero se queda mirando la mesa como tiembla, ¿no? Entonces también nos quiere decir un poco, ¿no? Que estaban las dos vidas como tambaleándose. Y sin embargo, aquí al final de esta historia, pues vemos como ya están estas dos vidas, pues ya están sin tambalearse, básicamente. A costa de que Manuel, por ejemplo, ya no está, pero, bueno, a costa no, pero en este caso Manuel ya no está, pero sin embargo la vida se ha estabilizado, ¿no? Por ejemplo, para Alfonso. Y yo creo que aquí también hay un poco como lo que nos quieren contar, ¿no? De que Santa Lucía está ahí para ayudarnos y Santa Lucía funciona como, a lo mejor como Manuel o como Alfonso, ¿sabes? Te ayuda a ti en un momento que necesitas, en un momento que necesitas un seguro, ¿no? Entre los seguros, distintos seguros de vida, de casa y de coche, de hogar, no sé qué, pues te ayuda a ese momento para estabilizarte y en este caso el libro.
Yo diría sobre todo que Santa Lucía es el libro, ¿no? El que te ayuda a hacer que tu mesa no se tambalee y en este caso tu vida, por ejemplo, un seguro en mi casa, porque ahí se ha habido incendio en tu casa y he perdido tus cosas. En este caso es el libro, es Santa Lucía, ¿no? El que se establece ahí. Y también representa un poco como ida y vuelta. Es decir, todo lo que ha ayudado a Manuel también ha ayudado a Alfonso. Se han ido intercambiando cosas. Al igual que Manuel ayudó a Alfonso cuando te llegó a su casa en el primer tramo de del spot, el segundo bloque, primer tramo, no, el primer bloque, el segundo bloque, si vemos cómo es Alfonso el que va a ayudar ahora a Manuel. Le ayuda con el paraguas, le ayuda al ejercicio, le ayuda a cortarse el pelo, a un montón de cosas, ¿no? Que vemos. Entonces, esta ida y vuelta, ¿no? Las cosas que van y vienen a ayudar y ser ayudado. Es como todo el rato intercambiar y compartir. Help, necesito a alguien, help. A nivel exterior, eh, esto lo he visto en una administración en una oficina de Santa Lucía Seguro, que hay 3 gráficas de esta campaña, ¿no? Y las que vemos estas situaciones, ¿no? Abrazándose y eso, y yo creo que, bueno, son 3 momentos del propio pod que también marcan y que, bueno, pues también pone help, ayudar y ser ayudado. Un poco siguiendo todo eso, ¿no? A nivel web y a nivel ya más marca, que es al final el spot, es de una marca que es Santa Lucía y al final lo que quieren es que hablemos de ella, pues es el posicionamiento de una aseguradora que gira en torno al acompañamiento en todas las etapas vitales de la vida, ¿no? Si vemos la web pone seguros que cuidan de ti, y de los tuyos, pase lo que pase. Seguimos acompañando a a nuestros clientes con el compromiso y una certeza clara. No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Descubre toda esta historia sobre la amistad y la ayuda. También, bueno, pues aquí se integran, por ejemplo, todos los seguros que tienes, ¿no? Todo el seguro de protección familiar que te ayudará en las etapas de tu vida. Para que vives tranquilo, estable, que tu mesa no se tambalee y te ocupe de lo importante. Y bueno, tenéis seguros de hogar, de exceso, de vida, de salud, de mascotas y dental. En este caso, en todo este pot nos representan diferentes seguros, ¿no? Por ejemplo, y desde Santa Lucía así no nos hacen saber, porque dentro de sus diferentes seguros, dentro de los seguros que ofrecen, existen imágenes de todos estos momentos del spot, ¿no? Por ejemplo, en seguros de hogar es cuando Alfonso abraza a Manuel, o sea, cuando Manuel abraza a Alfonso, que es cuando llega a su casa por primera vez con todas sus maletas y eso de la mudanza. El segundo que es seguro de decesos, en este caso cuando Alfonso, bueno, pues Manuel ya no está ahí, está Alfonso tomándose el café en su casa y luego está seguros de vida, que está, bueno, la secuencia en la que están los dos en en la terraza, ¿no? Tomando los bombones, escuchando música. Y el seguro de salud, que es cuando está Manuel la primera vez ayudando a Alfonso a que haga ejercicio. 3 de estos 4 son desde el primer bloque que hemos estado comparando, el primer bloque del spot, cuando es todo mucho más alegre, mucho más colores vivos bueno, ese tono más cálido, ¿no? Por así decirlo. Y segundo, el seguro de excesos es ya, pues el bloque final. Es las últimas escenas, ¿no? Básicamente del spot. Help, necesito a alguien, help. Creo que en general es un spot muy chulo, nos cuenta una historia bonita. En comparación con el primer spot de Una vida contigo, creo que me gusta más este. Tiene muchas más cosas para analizar, yo creo. El otro está guay, es una historia que si no habéis visto, os recomiendo verla. Me parece un spot muy chulo. Pero creo que esta nos cuenta una historia que es mucho más cercana, ¿no? Que al ser conversaciones, al haber conversaciones entre los personajes, vemos un poco todos sus sentimientos y además se centran como en unos momentos concretos, ¿no? No en toda la vida, como se ocurre en el spot de Una vida contigo. En el spot de Una vida contigo, pues se centra en la vida de una persona a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en marcha atrás. Pero bueno.
también está chulo. La verdad que lo recomiendo. Creo que Santa Lucía ha hecho un buen spot. Creo que, bueno, no sé si se llevará premios, si le presentarán algún tipo de concurso o con algún tipo de premio en eficacia publicitaria o algo de eso. Pero creo que a nivel de creatividad es bastante chulo. Nos cuenta una historia, emociona, hace que la gente se acuerde también de la marca, ¿no? Que es Santa Lucía y de Help. Creo que utiliza todos los elementos muy bien. Desde a nivel gráfico, los personajes, las actuaciones de cada uno. La verdad que te logran convencer de nuevo, te lo enteras que te están contando y de esta historia de que en 3 minutos pues te cuenta todo, mucho. Y por parte de Herrero Millar, por la parte que le toca obviamente, y a todos los productores y todos los que han participado en crear este spot. Hasta aquí os dejo mi análisis del spot de Santa Lucía Seguro, en uno de los mejores campañas, yo creo que por ahora de lo que llevamos de año. Muy chula, con muchas cosas. Y la verdad que yo creo que una campaña que puede seguir extendiendo y haciendo cosas, sacando relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, diferentes momentos de la vida juntos, como hemos visto con el clip de la chaqueta de Incendia. En un toque más cómico, pero yo creo que por ahí pueden tirar, ya que poner momentos tristes puede a lo mejor no ser tan eso, sino es sobre todo en los momentos más divertidos. Como digo, hasta aquí el análisis. Muchas gracias por verlo hasta aquí y comentarme qué opináis de este spot. Creo que, bueno, muy chulo, ¿no? Como os veréis diciendo, perdón que me repita, y que tiene muchas cosas que ha sido muy chulo analizarlo y que me ha gustado bastante, la verdad. No olvidéis suscribiros al canal de Antes del Santo y seguir aquí para más análisis de muchas más campañas, porque se vienen, bueno, muchos más análisis de distintas campañas que vayan moviendo, que vayan saliendo, que creo que puedan merecer un buen análisis.